Walter Green era un anciano negro que sacrificó todo para criar a dos niños abandonados que encontró en un callejón. Décadas más tarde, su cruel jefe lo incriminó por un delito y el tribunal se volvió contra él. Entre rumores que lo llamaban ladrón, mentiroso, un hombre indigno de misericordia. Con las manos esposadas y la esperanza desvaneciéndose, el juez se preparó para dictarle cadena perpetua. Pero justo cuando el gable estaba a punto de caer, dos figuras dieron un paso adelante y lo que revelaron sacudió toda la habitación. Antes de continuar, si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, nos encantaría que presionaras el botón de suscripción. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a ofrecerle historias aún más poderosas. Quédate con nosotros hasta el final. Y si esta historia te conmueve, deja tu opinión en los comentarios y compártela con un amigo. Ahora, comencemos. El invierno de ese año era de esos que destrozan los abrigos viejos y los zapatos gastados. Las calles de las pequeñas ciudades industriales olían a humo y acero frío. El tipo de lugar donde la gente corre a casa, con la cabeza gacha, ignorando a quien haya quedado atrás. Al final de un largo turno, Walter Green, un hombre negro cansado de unos 50 años, caminaba con una cojera que nunca se curó tras años de trabajo en una fábrica. Su jefe siempre decía que era demasiado lento, demasiado inútil, un hombre que tenía suerte de poder conservar su trabajo. Aún así, Walter nunca discutió. Se tragó los insultos, cargó con sus dolores y mantuvo la cabeza baja. Esa noche, pasó por un callejón estrecho detrás del restaurante. El zumbido de los ventiladores del congelador se mezclaba con el silbido del viento, y allí, apoyados contra el contenedor de basura, estaban dos niños, pálidos, temblando, sus ropas no eran más que harapos sobre huesos. El brazo del niño rodeaba a su hermana menor, tratando de protegerla del frío. Walter se detuvo. Podría haber seguido caminando como lo hicieron los demás. Las palabras de su jefe todavía resonaban en su cabeza. No pierdas el tiempo con perros callejeros. Apenas puedes alimentarte. Y tenía razón. Las comidas de Walter generalmente consistían en sobras. Su habitación apenas estaba cálida. Pero al observar a esos niños, sintió una atracción más fuerte que su hambre. Se agachó, sus rodillas crujieron, y los niños miraron hacia arriba con ojos demasiado viejos para su edad. ¿Ustedes dos tienen algún lugar a donde ir?, preguntó suavemente. Silencio, solo un movimiento de cabeza. Walter exhaló y su aliento se dispersó en el aire. Él sabía lo que significaba ser descartado, ser invisible, y no podía dejarlos allí. Esta noche no, dijo, extendiendo una mano callosa. Vamos, dijo con voz baja y firme. El niño dudó, pero los diminutos dedos de la niña se deslizaron hacia su palma, helados. Eso fue suficiente. Cuando llegaron a un pequeño apartamento, los vecinos se asomaron por las puertas entreabiertas. Ese tonto. Uno murmuró en voz baja a otro. El viejo no puede pagar sus propias cuentas. Ahora arrastra animales callejeros dentro de casa. La otra rió entre dientes y meneó la cabeza. Se hundirá con ellos. Walter oyó. Él siempre escuchaba. Pero él simplemente siguió caminando. Dos vidas frágiles siguiéndole. Dentro de su casa no había ningún palacio, solo papel tapiz descascarado, un sofá hundido y un solo calentador que sonaba más fuerte de lo que calentaba. Aún así, colocó mantas sobre el sofá, calentó un poco de caldo y observó cómo los niños comían como si no hubieran tocado comida en días. Esa noche, mientras estaba sentado en un rincón, frotándose la pierna dolorida, Walter pensó que mañana su jefe volvería a burlarse de él. Como el dinero se estiraría más que nunca. Pero él también lo sabía. Esos niños ya no dormirían sobre cemento congelado. No mientras estuvo vivo. Y con esa decisión silenciosa se selló un vínculo. Uno que resonaría mucho más fuerte de lo que jamás imaginó. Los días que siguieron no fueron fáciles.
Walter trabajaba en una fábrica de acero donde el aire olía a hierro quemado y donde cada ruido de maquinaria parecía sacudirle los huesos. Su jefe, el señor Arlon, era un hombre que disfrutaba de la humillación. Esperaría hasta que todo quedara en silencio antes de ladrar a través del pasillo. Verde. Incluso esos huérfanos que arrastraste a casa probablemente se mueven más rápido que tú. Los trabajadores se rieron, algunos incómodos, otros ansiosos por unirse a ellos. Walter no respondió. Él simplemente se secó el sudor de la frente y siguió empujando. Pero cada insulto, cada mirada fulminante era un peso que llevaba a casa con su cojera. Sin embargo, por la noche el peso pareció desaparecer. Él abría la puerta de su apartamento y los niños corrían hacia él. El niño, Eli, siempre con un libro en la mano, ansioso por leer en voz alta lo que aprendía en la escuela. Su hermana menor, Grace, a menudo se sentaba a la mesa tambaleante y garabateaba con un lápiz sin filo dibujos de casas que parecían más cálidas y luminosas que cualquier cosa que hubieran conocido jamás. Walter les dio su comida cuando las alacenas estaban vacías. Remendó la chaqueta de Eli con puntadas torpes y ahorró monedas para los zapatos de Grace. Algunas noches, cuando el calentador tosía y se apagaba, él los acurrucaba cerca, fingiendo que él no tenía frío. Los vecinos chismorreaban en las escaleras y en las tiendas de la esquina. Se oyeron susurros. Terminará en la calle con ellos. Una mujer murmuró mientras Walter pasaba. Otro hombre sonrió. Un hombre negro criando a 2 niños blancos. Se volverán contra él en la primera oportunidad que tengan. Walter escuchó, pero nunca respondió. En lugar de eso, se entregó por completo a los niños. Le enseñó a Eli cómo cambiar una llanta y cómo estrechar una mano con dignidad. Él le mostró a Grace cómo equilibrar las monedas, cómo mantenerse erguida, incluso cuando el mundo intentaba encogerte. Aún así, Arlon nunca le permitió olvidar su lugar. Cuando Walter una vez pidió un día libre para llevar a Grace a la clínica, Arlon se burló. Tú no eres su padre. Deja de hacerte el héroe y vuelve a trabajar. Pero Walter lo hizo de todos modos. Se tomó el día, arriesgando su salario. Acompañó a Grace a la clínica con su mano firme sobre la de ella, sabiendo muy bien el costo. Esa noche, cuando Arlon le redujo el sueldo a la mitad, Walter escondió el comprobante en su bolsillo, fingiendo que nada había cambiado. Los años pasaron de esta manera. Sacrificio tras sacrificio. Los niños crecieron. Eli, con ojos agudos y una mente aún más aguda, obtuvo becas que Arlon dijo que nunca merecería. Grace, una vez la chica tranquila con lápices, se convirtió en una voz feroz en los debates escolares. Sin miedo a desafiar a cualquiera que se burlara de su extraña y pequeña familia. Walter observó con silencioso orgullo. Su miembro se hizo más pesado. Cada año su espalda se encorvaba más. Pero el niño se mantuvo más alto. Por primera vez, se permitió creer. Quizás la amabilidad no fue en vano. Tal vez estaba plantando algo que florecería mucho más allá de él. Lo que él no sabía era cuán de cerca Arlon también había estado observando, y cuán amargado se había vuelto el hombre al ver a Walter construir una familia a partir de restos. Cuando él y Grace se fueron a la universidad, el cuerpo de Walter cargaba con décadas de trabajo, sus manos eran como piedras ásperas, su espalda encorvada, sus pasos más lentos que nunca, pero su corazón se llenaba de orgullo cada vez que llegaba una carta. Eli estudia Derecho y Grace se dedica al periodismo. Clavó sus notas en la pared descascarada como si fueran tesoros. El señor Arlon, sin embargo, no se había ablandado. En todo caso, las orejas habían agudizado su rencor. Odiaba la visión de Walter caminando con la cabeza un poco más alta. Odiaba escuchar rumores sobre huérfanos que estaban logrando algo por sí mismos. Para Aaron, era una prueba de que Walter había robado una dignidad que no merecía. Una mañana de otoño, la trampa activó. Walter llegó a casa y encontró a 2 policías esperando en su puerta. Sus uniformes almidonados, sus expresiones frías.
Una vecina observaba desde su ventana, murmurando, «Te lo dije». Siempre supe que acabaría en problemas. Los oficiales empujaron a Walter y destrozaron su modesto apartamento. De debajo del cojín del sofá sacaron una pequeña bolsa llena de dinero en efectivo y equipos de la empresa estampados con etiquetas de fábrica. A Walter se le cortó la respiración. Nunca lo había visto antes. En cuestión de horas, estaba esposado y el metal se le clavaba en las muñecas. Arlon se quedó afuera de las puertas de la fábrica, con los brazos cruzados y sonriendo mientras se llevaban a Walter. Supongo que la amabilidad no paga después de todo. Se burló lo suficientemente fuerte para que los trabajadores lo oyeran. Algunos se rieron, otros simplemente se dieron la vuelta. La sala del tribunal olía a barniz y polvo. Walter estaba sentado encorvado, con sus hombros, una vez fuertes, caídos. Los fiscales lo describieron como un anciano amargado que había robado para sobrevivir. Los trabajadores testigos Arlon había pagado silenciosamente. Afirmaron que habían visto a Walter merodeando por los almacenes. Los transeúntes llenaron los bancos, susurrando. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Que esos niños que él crió ni siquiera saben quién es él en realidad. Walter dijo poco. Quería gritar, pero años de tragarse insultos lo habían entrenado para permanecer en silencio. Pensó en él y Grace, pero no podía arrastrarlos a esa vergüenza. Será mejor que se mantengan alejados. Mejor que nunca lo vean así. Cuando el mazo de los jueces golpeó el caso, anunciando que Walter se enfrentaba a una posible condena de cadena perpetua. La habitación pareció cerrarse sobre sí misma. Las paredes se apretaron fuertemente. El aire se volvió enrarecido. Los ojos de Walter cayeron al suelo, su corazón pesado con una verdad final. Quizás Arlon tenía razón. Tal vez un hombre como él nunca estuvo destinado a ascender por encima de su posición. Y entonces las puertas del fondo de la sala del tribunal se abren. Dos figuras entraron, confiadas, firmes. Ojos fijos en un hombre sentado solo en la mesa del acusado. Él y Grace ya no son los niños que una vez llevó a casa temblando, sino adultos ahora, moldeados por los mismos sacrificios que él creía que habían pasado desapercibidos. La habitación se agitó. Los susurros se transformaron en jadeos. La sonrisa de Arlon vaciló por primera vez. El pecho de Walter se apretó. Él no los había querido aquí. Pero cuando Ellie dejó una pila de archivos legales y Grace levantó una grabadora, escaneando los rostros en la galería, se dio cuenta de algo que nunca se había permitido creer. Su bondad había llegado a su punto máximo y la batalla aún no había terminado. Ahora la sala del tribunal estaba animada e inquieta mientras Ellie se arreglaba la corbata y daba un paso adelante. Ya no estaba el niño tímido que una vez se escondía en callejones. Se mantuvo erguido, con la voz firme, presentándose como el abogado defensor de Walter, con el papel arrojado sobre la mesa y los archivos repletos de pruebas. Grace se posicionó en la galería, con la grabadora encendida en rojo. Ella no. Estaba allí solo para mirar. Ella estaba documentando todo. Sus artículos ya habían hecho sonar nombres poderosos, y ahora su pluma apuntaba directamente a Arlon. La fiscalía intentó mantener el impulso, pero Ellie fue echando abajo su caso pieza por pieza. Los testigos que afirmaron haber visto a Walter Steele flaquearon ante sus preguntas. Uno tartamudeó, admitiendo que solo había oído rumores. Otro contradijo su propio testimonio cuando fue presionado. Ellie expuso las grietas como un cirujano abriendo heridas. Y entonces llegó la bomba. Grace se levantó, pidiendo permiso para compartir un informe. Se detalló el historial de Arlan de robo de salarios, acoso y cuentas falsificadas en la fábrica. Respaldado por documentos que había desenterrado como periodista. Los murmullos invadieron la habitación. La cara de Harjand se puso roja y sus puños se apretaron de color blanco. Walter se quedó paralizado, parpadeando por el escozor en sus ojos. Había pensado que los niños que salvó lo habían superado y habían avanzado hacia mundos más brillantes. Pero allí estaban,
luchando con el fuego que él, sin saberlo, les había transmitido. El juez se reclinó, tamborileando con un bolígrafo y sopesando la tormenta que se desataba frente a él. Eso parece, dijo finalmente, con la voz haciendo eco. Todo este caso se basó en la manipulación. Miró a Walter y luego a Aarón. Se desestiman los cargos. Jadeos. Aplausos. Algunos burlaron a Aarón cuando salió furioso. Derrotado, Eli colocó una mano sobre el hombro de Walter. Grace se movió a su lado y le susurró, «Ya no tienes que llevarlo solo, papá». Esa sola palabra, papá, resonó más fuerte que el garrote que lo había liberado. Los vecinos que antes se burlaban se quedaron en silencio. Los periodistas garabateaban frenéticamente y Walter, viejo y cansado, finalmente permitió que su espalda se enderezara y que sus ojos se encontraran con el mundo. Una vez había sacado a 2 niños del frío. 20 años después, lo sacaron de una jaula. Porque la bondad no muere. Esta esperando crece. Y cuando llega el momento adecuado, ahorra. Cuando Walter eligió la bondad hace décadas, nunca imaginó que un día le salvaría la vida. Esta historia nos recuerda que cada acto de compasión planta una semilla que puede regresar cuando más la necesitamos. Si quieres más historias poderosas de justicia, sacrificio y redención, no olvides suscribirte y hacer clic en el siguiente video. No querrás perderte lo que pasa allí.